Saludo a Daniel Estico, es economista, editor de Economía en Infobae. ¿Cómo estás, Daniel? Un abrazo grande. Igualmente para vos, Eduardo, gracias por llamarme. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Crees que, a ver, puede dar algún resultado positivo el proyecto de la oposición o el proyecto del oficialismo en cuanto a ganancias? Mirá, sí, Hay economistas que ni uno ni otro, me dicen, claro, ¿no? el tema es aquí se llama positivos, y positivo es que se vote la ley de que viene con media sanción de diputados, Ah, y hay una alta chance todavía porque mm. los No, me gobernadores. refería positivo para la gente, ¿no? En el fondo No, que positivo para la sirva. gente no, Mm, no se puede hablar de positivo para la gente cuando vos estás sustituyendo un impuesto por otros impuestos, porque lo que estás haciendo es una transferencia enorme de ingresos mm, de un sector de asalariados, que unos hablan del 20% de los trabajadores formales ujú. y otros dicen, no, pero si tomamos el total de los trabajadores no llega al 10%, con creación de impuestos que pagan mucha gente que incluso no paga ganancias. Cuando vos pones un impuesto al juego, cuando pones un impuesto a la renta minera, cuando pones un impuesto al plazo fijo, etcétera, estás grabando un montón de gente, de empresas y de consumidores, y eso significa que se va a encarecer el costo del crédito, que se van a perder oportunidades de inversión, que se van a destruir algunos empleos. Entonces la suma neta pinta que es más negativa que positiva, porque Ujú, los impuestos siempre lo paga de una manera u otra el consumidor a través del aumento de precios. ujú. Entonces, desde ese punto de vista, bajar un impuesto creando otros no es una buena noticia, porque favorece a unos en lo inmediato, pero castiga a la mayoría en lo inmediato, ¿no? Ujú. Y en el fondo, ¿qué se busca? Porque yo digo, bajar el gasto, y vos ya me lo has planteado en alguna oportunidad, en vez de subir impuestos o sumar impuestos. Claro, ese es el punto, porque Claro. todos sabemos que si vos tenés un Estado que tiene un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, que los argentinos tenemos esa costumbre, y los economistas, ¿no?, Ajá. en particular, de vincular una variable con otra variable. Entonces vos decís 7 puntos del PBI, te parece que suena poco, que no es tanto el desvío, que con Ah, un poquito de esfuerzo, con que la economía crezca un poquito, el déficit fiscal desaparece. El mm, punto es que ese 7% en términos de PBI, cuando vos relacionás el déficit fiscal entre la diferencia entre ingresos y gastos sobre el ujú, total de ingresos, llega casi el 15 a 18%. O sea, vos vivís, el Estado Nacional, Provincial y Municipal está viviendo en la Argentina más de 2 meses adelantado. mm, Con lo cual, poner en caja semejante desborde de gasto no es sencillo. ujú, Ahora, hay que trabajar en hacer más eficiente el Estado para que el gasto, esa brecha entre ingresos y gastos, se reduzca, y justamente bajando el gasto público, hacerlo más eficiente, entonces empezar a eliminar impuestos ditorsivos. Pero el tema central es, todos estamos de acuerdo que la presión tributaria en Argentina es muy alta y que hay trabajadores que ganan apenas un poquito más que el promedio, 20.000 pesos, y pagan ganancias, y mm, eso no es admisible. Pero peor aún está pasando el 32-33% de la población que está en estado de pobreza. sí, Entonces yo digo, mm. si me sobra un peso para repartir, dáselo al que está en estado peor, que no paga ganancias, sino que está en situación de pobreza y que no sabe cómo va a pasar la fiesta de fin de Ujú. año, ¿no? Ahora, no es tan difícil de entender, lo que pasa es que acá hay mucha de política de por medio. Claro, hay mucho de, ¿Eh? de política, y política barata, porque vos fíjate, Eduardo, grabar un plazo fijo, aunque se diga de 1,5 millones de pesos, 100.000 dólares, ese plazo fijo, la gente que coloca un plazo fijo al 20-22%, es lo Ujú, que permite que cuando vos vas a buscar un crédito te lo presten al 28 o al 40, si quiere, una tarjeta de crédito. sí. En cambio, si a vos te graban el plazo fijo y entonces esa renta te va a estar grabada, vas a Ujú, tener que pedir o más interés o vas a abandonar el plazo fijo. En las dos consecuencias se afecta el crédito. Si se afecta el crédito, vos ya no te vas a poder cambiar la casa, te va a costar más caro cambiar el auto o comprar la licuadora, etcétera. te ¿Cierto? Los entiendo. planes ahora 12, ahora 18 Sí. se van a disminuir. Entonces, por eso te digo, el favoritismo que le estás haciendo a 600.000 personas o 1 millón de trabajadores, eliminando el impuesto a las ganancias, como propone en extremo la oposición, Ujú. es decir, bueno, al resto de los 40 millones de argentinos le voy a complicar la vida, porque se van a ver demoradas sus oportunidades Bueno, laborales, porque en porque. realidad te la están vendiendo al revés. Dice, este proyecto en realidad está favoreciendo, no sé, siempre hay un efecto ahí manta corta, Daniel. Claro, porque Ay, vos fíjate, la discusión que estamos viendo hoy en el Senado, ah, los senadores dicen, o mejor dicho, los gobernadores, que le transmiten a sus senadores,
Si hacemos el proyecto, votamos el proyecto que vino de diputados, las provincias van a dejar de percibir 30.000 millones de pesos, que el gobierno dice, bueno, yo también voy a perder otros 30. ¿Por qué? Porque de la recaudación que se resigna, 60.000 millones de pesos, respecto de lo que se había aprobado hace 4 o 5 días en el mismo recinto cuando se votó el presupuesto nacional. O sea, los mismos diputados que aprobaron un presupuesto que contemplaba un gasto o un sacrificio de recursos de 30.000 millones para poder avanzar, empezar a reducir el impuesto a las ganancias, ahora dicen, no, me quedé corto, hay que reducir el impuesto a las ganancias en 90.000 o 130.000, según estimó hoy Alberto Abad. Vos decís, bueno, ¿y eso quién lo paga? Y lo paga la sociedad en su conjunto, menos obra pública, menos empleo, más costo del dinero. Las mineras están diciendo, vos por grabarme un impuesto que me lo sacaste hace 10 meses a la exportación de la minería, yo voy a suspender todos los planes de inversión y eso significa que 12.000 empleos que pensaba crear no los voy a crear. Y no solo eso, pensá en el inversor que está ahí con un piecito dentro de la Argentina. Ve esto y escapa. Claro, entonces, ¿cuál ha sido el tema dominante en las últimas semanas? Los empresarios anunciaron inversiones por unos 58.000 millones de dólares, pero la inversión, la ejecución no aparece. Con esto, mucho menos. Sí, la verdad. Y en relación a los gobernadores, esta estrategia del gobierno de decir, bueno, el costo es este, vas a tener este inconveniente en cuanto al dinero a girar a las provincias. Claro, y eso es porque, pero no es porque el gobierno distribuye porque es amigo de los gobernadores o de las provincias y le distribuye parte del impuesto, sino que la Argentina tiene un sistema que se llama coparticipación. ¿En qué consiste? El Estado Nacional recauda impuestos, ganancias, IVA, cheque, impuestos internos, que luego redistribuye automáticamente entre las provincias. Cada vez que la AFIP recibe un peso, sea el 21 del mes, el 25 o el 30, automáticamente se dice, estos 49 son para el Estado Nacional, estos 51 los distribuyo entre las 24 jurisdicciones. Si la economía deja de recaudar más, porque ahora por ganancia va a recibir 90.000 o 130.000 millones de pesos menos, la parte proporcional que le va a bajar a la nación también le va a bajar al conjunto de las provincias. Y las provincias dicen, che, veamos lo que está pasando en Santa Cruz. No se pudieron pagar los sueldos de noviembre porque no tienen caja. Porque en la Argentina, salvo la provincia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el grueso de las provincias argentinas es de entre un 50 y el 80% de sus recursos vienen de la coparticipación federal de impuestos. Quiere decir que si los impuestos que se comparten se reducen, tiene menos caja. Eso es lo que está diciendo el gobierno, pero no es que se está enquistando y enojando y discrecionalmente dice te corto la canilla. Ustedes están cerrando la canilla, le está advirtiendo a los gobernadores que le digan a sus senadores, después no me vengan a mí a pedir plata porque yo no la tengo, porque ustedes mismos, los diputados de la oposición, son los que también se llenan la boca diciendo al Estado, me inquieta, me preocupa que se estén endeudando. Claro, ahí está el rol de las prioridades de unos y otros. El tema es donde la prioridad es la política, ahí sonaste, ¿no? Exacto, porque es una manta corta. O vos financiás el déficit con más deuda, o financiás el déficit con más emisión monetaria y entonces más inflación, o la tarea más dura y más lenta, bajemos el gasto público, aunque sea gradualmente, pero demos señales de que el gasto público no puede crecer por lo menos más que lo que aumentan los recursos. Un fuerte abrazo y gracias, Daniel, como siempre. Que sigas muy bien, Eduardo. Gracias.